Muy buenas tardes, estimado profesor Jesús Hernando García. Mi nombre es Kenner Andrés Medina Molina, estudiante de Ingeniería Industrial a Distancia, y en el día de hoy le vengo a sustentar la actividad 3 del tercer corte, la cual es la ética empresarial y los valores en la organización. Mi código estudiantil es 620-1976. La primera sería la ética empresarial y su evolución histórica. ¿Qué es la ética empresarial? La ética empresarial es un conjunto de valores, normas y principios que se ven reflejados en la cultura de la empresa, cuyo objetivo es alcanzar una mayor armonía con la sociedad y permitir una mejor adaptación de los trabajadores en el entorno laboral, respetando los derechos de los mismos en su doble papel de empresarios y de personas. Podemos decir que el objetivo de la ética empresarial consiste en aplicar los principios éticos generales a las características peculiares de la empresa y los negocios. Puede decirse que la ética empresarial es una reflexión sobre los valores que encierran una decisión. La ética empresarial no es en sí misma algo diferente de la ética en general. Las personas actúan conforme a la ética, siempre y cuando elija el bien y ponga en práctica en forma coherente, de modo que sus acciones se hagan fruto de libertad y estén enmarcadas en los valores universales. Una empresa es una institución social que define sus propias reglas, sus usos y sus costumbres, ya que ella define cómo manejar su concepto ético. Los que desarrollan su actividad laboral en ella son personas que deben asumir las reglas y prácticas inherentes a su rol y las responsabilidades. Por eso es importante que los trabajadores conozcan desde un inicio cuál es el objetivo, cómo vamos a desempeñarnos, cómo vamos a desarrollarlo, para así tener una responsabilidad desde un inicio, para que puedan concluir un logro. Solo una empresa ética puede asegurar una base sólida para poder hacer frente a los entornos actuales flexibles, mundiales e ir a un continuo cambio. La ética empresarial resulta ser todos aquellos principios, normas y valores que la organización define para orientar el comportamiento de sus colaboradores. Allí se integra el conjunto de valores como la honestidad, el respeto y la injusticia, al igual que las propias políticas y prácticas en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la empresa. De esta manera, la ética cívica es el resultado del conjunto de principios mínimos aceptados por la sensibilidad pluralista de las sociedades democráticas que incluyen profundamente en las empresas como organización. Asumiendo esos principios como suyos y contribuyendo a su transformación, ya que ésta se encuentra inmersa en un contexto social. La ética empresarial son todos aquellos principios, normas y valores que la organización define para orientar el comportamiento de sus colaboradores. Como disciplinas académicas, es el estudio sistemático de la moralidad en los negocios, las prácticas empresariales, los valores y todo lo que implica la cotidianidad. El manejo de las relaciones de la empresa con sus grupos de interés permiten de una manera natural, eficiencia y un adecuado clima de confianza. Además, desarrolla esa cultura ética empresarial basada en los valores universales. Cuando la ética empresarial
está medida por la ética, los beneficios son muchos: mayor eficiencia en el funcionamiento, ahorro en costos de coordinación y supervisión. Una empresa además promueve una ética cívica a través de los valores de libertad, igualdad, solidaridad, respeto activo y recursos al diálogo como camino para resolverlo. Los conflictos que son parte de la cotidianidad laboral y que al manejarlos adecuadamente fortalecen las relaciones interpersonales y abren espacios de tolerancia y reconocimiento al otro. Finalmente, la ética es necesaria no solo para enfrentar dilemas cuando se presenta una decisión compleja que puede agarrar consecuencias negativas para la organización, sino también es ineludible cuando se altera la regla de juego, cuando los comportamientos viciosos se generalizan, cuando se llama bueno a lo malo y se deteriora el ambiente moral de la sociedad, cuando el relativismo pretende dar validez a cualquier decisión. Nos decía de la Cortina que una empresa ética es aquella que busca satisfacer el interés de los afectados por su actividad, movida por una ética de la responsabilidad que tiene también en cuenta la bondad o maldad de las consecuencias de las decisiones para la meta que se persigue con su actividad. Y por último, la ética de la empresa no solo es personal, sino que pide también que sea moralmente correcta de la trama organizativa. Cortina, 1997. La evolución histórica empresarial. La evolución histórica empresarial empieza en los años 1960, donde básicamente la ética tenía un concepto teológico y religioso, es decir, que hablábamos de ético para decir que estaba haciendo de manera correcta o incorrecta. Poco más adelante, entre la transición de los años 60 y 70, en esa época se vivieron muchos movimientos sociales. Por lo tanto, se empezó a incorporar como dentro de esos movimientos la conciencia por el ambiente, la responsabilidad corporativa, los derechos. Entonces empiezan a nacer estos conceptos y llegan a las empresas. Un poco más allá de los años 70, ya hablábamos de la ética empresarial como una disciplina autónoma, porque surge este movimiento a raíz de la corrupción política del momento y de las acciones y de las situaciones en el entorno que se vive en cuanto a las personas. Antes de 1960, la ética está dada para los estudios teológicos y religiosos. Se empieza a introducir a la economía y las empresas en los siglos XVI, XVII y XVIII. En 1960 a 1970, época marcada por la agitación social, se incorpora lo social a la economía y nacen conceptos como ciencia ambiental, responsabilidad del consumidor y social corporativa. En 1970 nace como disciplina autónoma a raíz de los casos de corrupción política como el de Watergate, y empresarial como McDonnell Douglas, que hicieron emerger el interés por la ética en las organizaciones.
Es así como llegamos a que en Estados Unidos, en los años 70, se empezara a hablar de las corrientes éticas en los negocios. Desde allí, los negocios empiezan a integrarla y entienden la importancia desde su evolución. La historia de la ética empresarial en Estados Unidos puede considerarse como la intersección entre tres corrientes entrelazadas. Primero, corriente de la ética en los negocios. Se refiere a la larga tradición de aplicar los negocios las normas de la ética del mismo modo que se han aplicado a otros aspectos de la vida social y personal. Esta corriente puede dividirse además en la rama secular y la religiosa. Segundo, corresponde con el desarrollo de una disciplina académica que ha recibido el nombre de la ética empresarial. Esta divide asimismo en dos ramas principales, siendo una la rama de la ética empresarial filosófica normativa y crearon la rama científica principal para la empresa. Tercero, corresponde con adopción en los negocios de la ética, o al menos de lo que esta implica. De nuevo, se subdividen en las integraciones de la ética en los negocios y la práctica empresarial. Por un lado, el compromiso de responsabilidad social de la empresa, y por otro lado, un poco más adelante, en el año 1980, empieza a expandirse estos conceptos hacia Europa y después hacia Japón y así alrededor del mundo. Es ahí cuando empezamos a tomarlo. Como país como el de nosotros, y más adelante implementarlo en nuestra cultura. Desde la antigüedad, siempre ha hecho una relación entre política y ética. Esto debido a que el hombre siempre busca relacionar sus acciones, sea en el ámbito privado o público, basado en unos preceptos morales. Conceptos como la confianza, la igualdad, la libertad, la esperanza, la injusticia, los derechos, la dignidad, la prosperidad y la paz. Punto 2. La incidencia de la ingeniería que usted cursa con el medio ambiente y cómo se debe actuar desde ella para mitigar el calentamiento global. Cerrar la llave y ahorrar agua. Se recomienda cerrar la llave mientras se realiza el lavado de manos, el cepillado de los dientes o el lavado de platos. Además, cerrar la ducha mientras nos bañamos, porque si no cerramos la llave se va a desperdiciar una cantidad de agua enorme. Por eso debemos cerrar la llave para ahorrar agua. Evitar la quema de basura. Evitar la quema de basura, ya que esta genera polvo, cenizas, hollín y cemento, compuestos que pueden afectar los pulmones y producir alergias, neumonía y hasta cáncer de pulmón. Y además afecta el cambio climático. Usar medios de transportes alternativos como la bicicleta, sistemas de transportes masivos o desplazarse a pie. Porque al reemplazar el carro particular por la bicicleta o el bus, las vías principales se descongestionan en las ciudades. Caminar y desplazarse en bicicleta nos ayuda a fortalecer la salud, ya que vamos haciendo ejercicio y a la vez nos vamos desplazando hacia el lugar que vamos. Ahorrar energía eléctrica, ¿cómo? Apagando las luces, el televisor, el abanico y además
desconectándolos, ya que esto nos ayuda a reducir el consumo de energía. También cerrar la puerta de la nevera, ya que algunas veces solo la tiramos y pensamos que se ha cerrado, pero en realidad está abierta. Y esto puede disminuir el consumo de energía en un 20%. Tirar menos comida a la basura. ¿Por qué? Porque cuando tiramos la comida, también se desperdician los recursos y la energía que se utilizaron para cultivarla, producirla, envasarla y transportarla. Porque cuando los alimentos se pudren en un vertedero, producen metano, un potente gas de efecto invernadero. Así que debemos utilizar todo lo que compres y convertir en abono los restos. Comer más verduras, frutas, cereales, legumbres, frutos secos y semillas, y menos carnes y productos lácteos. Puede reducir considerablemente su impacto ambiental. La producción de alimentos de origen vegetales suelen generar menos emisiones de gases de efecto invernadero y requiere menos energía, tierra y agua. Mantener limpio tu entorno, ya que los seres humanos, los animales y las plantas sufren las consecuencias de la contaminación del suelo y el agua por la basura desechada de forma inadecuada. Utilicemos lo que necesitemos y cuando tengas que tirar algo, hazlo correctamente. Para proteger nuestro medio ambiente, debemos comprar menos cosas, reutilizar lo más que podamos, reparar lo que puedas y sobre todo, recicla para evitar el calentamiento global. Va a tomar un solo video visto en clase con el tema. Yo escogí el video de la salud en Colombia. La descripción. La inversión que se tendría que hacer para que todas las personas en la Tierra tengamos acceso al sistema de salud se ha calculado en 370 millones de dólares. Pero los sistemas de salud en el mundo, año a año, pierden unos 500 millones de dólares entorcidos. Esto es muy grave, porque la mitad de la gente en el mundo no tiene acceso al sistema de salud. Colombia es percibido como el país más corrupto en salud en América Latina, y un estudio encontró que la salud es el tercer sector donde más casos de corrupción tenemos. Los corruptos aman hacer trampas con el sistema de salud porque es una vaca lechera que tiene plata y por eso la exprime. Desde hace unos años, la salud se lleva en promedio el 25% de todo el dinero que invierte el gobierno nacional en un año. Uno de cada 4 pesos va para allá. Además, en el 2014, Colombia invertía por personas $843 en el sistema de salud, mientras que América Latina solo invertían $744. El problema es que una buena parte de esa plata se la roban. ¿Quiénes se la roban? Un estudio encontró que los actores que se perciben como más corruptos en el sistema de salud son los departamentos, las alcaldías y sus secretarias de salud. Nuestro sistema es complejo y tiene muchísimos actores, más de 30 EPS, 32 secretarías departamentales de salud, más de 1.100 municipios y cada uno con su secretaría o dirección territorial de salud.
las farmacias que entregan medicamentos, unas 61.000 IPS, que son los hospitales y centros de salud, entre muchos otros. Todo esto nos lleva a que tengamos una forma grave, un montón de plata, un montón de manos, muchísima burocracia, un reguero de contratos y mucha tentación de corrupción. Van a escribir 4 implicaciones que tiene para el país, negativas o positivas. Primera, en el 2011, un estudio encontró que la muerte de 140 millones de niños en el mundo podrían atribuirse a la corrupción. En 1998 hubo 32 hospitales públicos de Colombia que se gastaron 2.000 millones de dólares en sobrecostos de medicamentos. Tercero, un informe reveló que entre el 2016 y 2018 la corrupción en el país afectó sobre todo los derechos a la educación y a la salud de la gente. Cuarto, los sistemas de salud en el mundo año a año pierden unos 500 millones de dólares en torcidos. Realiza una reflexión de 5 líneas. El sistema de salud colombiano tiene cosas muy buenas, como una cobertura altísima y una buena inversión por paciente, pero los gerentes o trabajadores se roban un porcentaje muy alto de la plata que está destinada para los sistemas de salud. Imagínense que cada peso que se pierde en corrupción a la salud fuera invertida en los niños con cáncer para que recibieran su tratamiento, y que todas las personas que se encuentran enfermos o enfermas puedan recibir sus medicamentos de una manera rápida y segura para lograr su mejoría. Reflexión final sobre el curso de ética, que conteste para qué sirve la ética y la ética empresarial para su vida personal y profesional. La ética es permanente, universal y objetiva, y nos persigue en nuestra vida cotidiana. Es aquella que nos garantiza que actuemos correctamente, que podamos conocer y escoger nuestros valores, y que tengamos la libertad de adquirir criterio y juicio propio mediante el uso de la razón. Hoy en día, como en otras épocas de la historia, la ética se encarga de formar humanos autónomos capaces de decidir, razonar y percatarse por sí mismos el sentido que quieran darle a su vida. Gracias a ella, somos seres capaces de ir forjando el camino que tomaremos, interactuar con el prójimo, la comunidad y con su entorno. Además, la ética contribuye a asumir responsablemente los deberes y ejercer los derechos en el respeto a los demás. Practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas, y a ejercitarse en el diálogo, afianzando los valores comunes de una sociedad participativa y democrática. Si una empresa actúa de forma ética, se incrementa la motivación y la satisfacción del trabajador. Además, se genera una cohesión empresarial y mejorará la imagen de la empresa. Todo esto se traslada hacia un aumento de la probabilidad del éxito empresarial. Muchas gracias. Esa fue mi sustentación sobre
la actividad número 3 del tercer corte.